Isabela Morales vivía su vida como si fuera una hoja de cálculo. Cada día, cada decisión, cada emoción tenía su lugar preciso, su celda asignada en la ordenada cuadrícula de su existencia. A sus 38 años, como vicepresidenta de uno de los bancos más prestigiosos de Madrid, el control no era solo parte de su trabajo, era su refugio. Su apartamento en el barrio de Salamanca era un santuario de tonos neutros y líneas limpias, donde ni un cojín se atrevía a estar fuera de lugar. Su reflejo en el espejo cada mañana le devolvía la imagen de una mujer impecable, de estilo clásico y mirada analítica, una mujer que no dejaba nada al azar. Su mayor activo, el pilar sobre el que se sostenía todo lo demás, era su matrimonio de 12 años con Martín. Él era su opuesto y su complemento. Un abogado carismático, brillante, con una risa que llenaba cualquier habitación y una habilidad para encantar a cualquiera. Donde ella era lógica, él era pasión. Donde ella era estructura, él era espontaneidad. Juntos eran la pareja perfecta. Una inversión segura con rendimientos garantizados. Para Isabela, el amor era eso, un contrato sagrado, un pacto de lealtad cuyas cláusulas creía conocer de memoria. Sin embargo, en los últimos meses, pequeñas grietas habían comenzado a aparecer en la fachada perfecta de su vida. Eran casi imperceptibles, como errores de redondeo en un balance millonario, pero estaban ahí. Martín había empezado a proteger su teléfono con una ferocidad inusual, volteándolo siempre boca abajo sobre la mesa. Las reuniones nocturnas en el despacho se habían vuelto más frecuentes, las explicaciones más vagas. «Es un caso complicado, mi amor. No te aburriré con los detalles», decía, dándole un beso rápido en la frente que se sentía más como un punto final que como un gesto de cariño. A veces, al volver a casa, percibía en su ropa un sutil perfume floral que no era el suyo. Cuando le preguntaba, él se reía. «Seguro que es de alguna colega en el ascensor. Ya, ¿sabes cómo se bañan en perfume algunas?» Y ella, la mujer que podía detectar un fraude financiero en un mar de números, elegía creerle. La posibilidad de una traición era un dato anómalo que su sistema no sabía cómo procesar. Era más fácil archivarlo como un error, como una fluctuación sin importancia en el mercado de su matrimonio. Ignorarlo. La vida seguía su curso. Los domingos en el retiro, las cenas con amigos, los planes para las vacaciones de verano en la Toscana. Todo continuaba según lo previsto, pero un silencio extraño se había instalado entre ellos. Un vacío que antes llenaban con conversaciones y risas y que ahora solo se cubría con el ruido del televisor o el tecleo de sus portátiles. Isabela se decía a sí misma que era una fase, el estrés del trabajo, la rutina. Todas las parejas pasaban por eso, ¿no? Su fe en la estructura que habían construido era inquebrantable. La noche de su cumpleaños número 38 debía ser la reafirmación de todo ello. El restaurante, Alma de Castilla, brillaba bajo la luz de las arañas de cristal, un escenario perfecto para la celebración de su éxito, de su vida. Ella misma lo había planeado todo, por supuesto. La lista de invitados, el menú, la disposición de las mesas. Alrededor de ellos se sentaban los rostros del poder y la influencia, socios de la firma de Martín, colegas del banco, amigos que eran, en realidad, contactos. Un ecosistema donde las apariencias eran la moneda de cambio. Isabela se sentía radiante con su vestido de seda negro, una pieza de elegancia atemporal. Observaba a Martín moverse entre los invitados, carismático como siempre, repartiendo sonrisas y apretones de manos. Era el anfitrión perfecto, el marido orgulloso. Sus miradas se cruzaron a través del salón y él le dedicó un guiño cómplice. Por un instante, todas las dudas de Isabela se disolvieron como el azúcar en el café.
Todo estaba bien. Estaba siendo paranoica. Vio a Martín charlando animadamente con un grupo de sus colegas más jóvenes, entre ellos una abogada asociada, Sofía. Isabela la había visto un par de veces en eventos de la firma, joven, deslumbrante, con una ambición que ardía en sus ojos. No le dio mayor importancia. Era solo una empleada más en el universo de su marido. El murmullo de las conversaciones se atenuó cuando el camarero sirvió el champán para el brindis. La atmósfera estaba cargada de celebración, de admiración por la pareja que lo tenía todo. Isabela sentía el calor de las miradas sobre ella, una mezcla de envidia y respeto. Era su noche. Martín se puso de pie, copa en mano. El silencio se hizo absoluto. Su voz, profunda y segura, resonó en el comedor. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí para celebrar a la mujer más increíble que conozco. Los ojos de Isabela brillaron. El corazón se le aceleró de pura felicidad. Isabela no es solo mi esposa, continuó él, mirándola fijamente. Es mi ancla, mi consejera, la mente brillante que siempre me mantiene a flote. Brindo por su inteligencia, por su belleza y por su fuerza inquebrantable. Los invitados sonrieron asintiendo. Era el discurso perfecto, el que todos esperaban. Pero entonces algo en el tono de Martín cambió. Una inflexión sutil, una emoción extraña que Isabela no reconoció. Y esta noche, dijo, su voz ahora cargada de una pasión desconocida, quiero hacer un brindis especial. Hizo una pausa. El tiempo pareció detenerse. Por la mujer que me ha enseñado lo que es vivir de verdad, la que ha despertado en mí una pasión que creía dormida. La sonrisa de Isabela se congeló. Su ceño se frunció en una confusión helada. ¿De qué estaba hablando? Martín levantó su copa, pero no la levantó hacia ella. Sus ojos se desviaron, cruzando el salón, pasando por encima de las cabezas de sus amigos y socios. Su mirada se posó al otro extremo de la mesa. ¿Por ti, Sofía? Al instante, la joven abogada levantó su copa, una sonrisa cómplice y triunfante dibujada en sus labios. Sus miradas se encontraron sellando un pacto secreto a la vista de todos. El silencio que cayó sobre la sala no fue un silencio de respeto. Fue el silencio de una guillotina al descender. Se escuchó el tintineo agudo de un tenedor al caer sobre un plato de porcelana. Fue el único sonido. Para Isabela, el mundo no se detuvo. Se hizo añicos. Cada pieza de su vida ordenada, de su futuro predecible, de su amor sagrado, se fracturó en 1.000.000 de fragmentos de cristal. No era solo una revelación, era una ejecución pública, y ella era la única que no sabía que estaba en el patíbulo. El aire se solidificó. Las risas se ahogaron en las gargantas de los invitados. El tintineo del tenedor contra el plato fue como un disparo en la quietud de una catedral. Las manos de Isabela, que segundos antes sostenían con elegancia una copa de champán, ahora estaban rígidas, los nudillos blancos. El líquido dorado temblaba, amenazando con derramarse. Su mente, esa máquina de precisión que procesaba millones de euros al día, se detuvo. Intentó encontrar una explicación lógica, una broma de mal gusto, un error. Quizás se había equivocado de nombre, pero la mirada de Martín no dejaba lugar a dudas. Era una daga de hielo clavada en el corazón de Sofía, una mirada cargada de una intimidad que Isabela jamás había recibido en público. El calor abandonó su cuerpo, reemplazado por un frío que le subía por la espina dorsal. Pudo sentir, más que ver, las miradas de todos girando hacia ella. Miradas de lástima, de morbo, de incómoda compasión. Era un animal herido en mitad de la arena y el público esperaba ver cómo sangraba. Con un control que no sabía que poseía, depositó la copa en la mesa. El sonido fue apenas un clic, pero para ella retumbó como un trueno. Se puso de pie. Su vestido de seda negro se deslizó por su cuerpo sin un solo pliegue.
Levantó la barbilla. Miró a Martín, que ahora la observaba con una mezcla de desafío y pánico tardío. No le dio la satisfacción de una lágrima. «Disculpen». Su voz salió firme, aterciopelada, como si estuviera cerrando una reunión de negocios. «Les agradezco a todos por venir. Si me permiten, la anfitriona se retira». No esperó respuesta. Giró sobre sus talones y caminó. Cada paso era una batalla contra el temblor de sus piernas. El largo pasillo del restaurante se convirtió en un túnel infinito. Sentía las miradas clavadas en su espalda. El silencio era su verdugo. Al llegar a la puerta, el portero se la abrió con una expresión de pena. El aire frío de la noche madrileña la golpeó en la cara, pero no sintió nada. Estaba completamente adormecida. El apartamento, su santuario de orden y control, la recibió con un silencio sepulcral. Se quitó los tacones y los dejó caer al suelo. El ruido sordo rompió el encanto. Se miró en el espejo del recibidor. La mujer impecable, la vicepresidenta de éxito, la esposa perfecta, había desaparecido. En su lugar había una extraña, con los ojos desorbitados y el maquillaje intacto, una máscara grotesca, sobre un rostro que se desmoronaba. Martín llegó una hora después. No entró pidiendo perdón. Entró como quien llega a reclamar lo que es suyo. La encontró sentada en el sofá del salón, a oscuras, con la misma ropa de la fiesta. «Isabela», empezó él. «No», lo cortó ella. Su voz era un susurro helado. «Solo quiero saber por qué. ¿Por qué así?» Él suspiró, un sonido de fastidio, no de arrepentimiento. Porque estaba harto de fingir, porque quería que fuera real. «Amo a Sofía». Las palabras cayeron en la oscuridad como piedras. «¿Desde cuándo?», preguntó ella, aunque una parte de sí misma no quería saberlo. «Un año, un poco más. Un año de cenas, de planes, de te quieros vacíos. Un año de mentiras. Su vida entera se había convertido en una farsa. La Toscana, los domingos en el retiro, su aniversario. Todo había sido un teatro. «Nuestro matrimonio», dijo ella, la voz rota por primera vez. «¿Ha sido una farsa?». Martín no respondió. Su silencio fue la confirmación más cruel. Los días siguientes fueron un borrón de shock y parálisis. El teléfono no paraba de sonar, mensajes de amigos preocupados, de colegas curiosos. No contestó a nadie. El mundo exterior había dejado de existir. Vivía en una niebla de dolor y humillación, vagando por el apartamento que ahora se sentía como una jaula. Pero en el cuarto día, algo cambió. El dolor seguía ahí, un nudo apretado en su pecho, pero debajo de él, algo más comenzaba a agitarse. Era la banquera, la analista, la mujer que no aceptaba datos anómalos sin investigarlos hasta el fondo. Si su vida era una hoja de cálculo, acababa de encontrar un error monumental y su instinto le decía que la traición emocional era solo la punta del iceberg. Se sentó frente a su portátil, el mismo con el que gestionaba fortunas. Con manos temblorosas, pero con una determinación creciente, accedió a sus finanzas conjuntas. Al principio, todo parecía normal. Los gastos habituales, las inversiones programadas. Pero entonces, su ojo, entrenado, detectó una pequeña inconsistencia. Una transferencia a una cuenta que no reconocía. Pequeña, casi insignificante. Tiró del hilo. Lo que encontró la dejó sin aliento. No era una grieta, era un abismo. Descubrió un desvío sistemático de fondos de sus cuentas mancomunadas, transferencias que coincidían con las fechas de lujosos regalos que ella nunca recibió. Pagos a hoteles de 5 estrellas en ciudades a las que él supuestamente viajaba por trabajo. Y entonces, el golpe final. Una enorme salida de capital destinada al pago inicial de un apartamento en el barrio de Chamberí. Un nido de amor comprado con su dinero.
El horror se intensificó al seguir investigando. Encontró solicitudes de crédito a su nombre, con su firma perfectamente falsificada. Había usado su patrimonio, la fortuna que ella había construido con su sudor y su inteligencia, como garantía para negocios arriesgados y personales. La había estado desangrando financieramente de forma metódica y cruel, mientras le sonreía a la cara. La traición ya no era solo emocional. Era una guerra, un acto de agresión financiera diseñado para dejarla en la ruina. El shock se disolvió, las lágrimas se secaron, el dolor se solidificó en una furia fría y calculadora. Se miró en la pantalla oscura del portátil. La mujer rota había desaparecido. En su lugar, una mirada de acero le devolvía el reflejo. Se dio cuenta de que no podía luchar contra un abogado experto con el corazón. Debía hacerlo con la mente, con la misma lógica implacable que la había llevado a la cima. Martín había cometido un error fatal. No había traicionado a una esposa. Había estafado a una banquera. Y ella iba a hacer lo que mejor sabía hacer: auditar las cuentas y cobrar la deuda, con intereses. El llanto se había agotado. En su lugar quedó un silencio denso y frío, una calma antinatural que se instaló en el apartamento y en el alma de Isabela. El dolor no se había ido, se había metamorfoseado, se había convertido en combustible. La mujer que había llorado durante 3 días en la oscuridad del salón ya no existía. En su lugar, sentada frente a la brillante pantalla de su portátil, estaba la vicepresidenta del banco, la estratega. Comprendió con una claridad brutal que el amor no era el campo de batalla. Martín era un abogado. El terreno emocional era su dominio, la manipulación, su arte. Él la destrozaría con palabras, con justificaciones, con un gaslighting tan sutil que la haría dudar de su propia cordura. Llorar era inútil. Gritar era una pérdida de energía. No iba a enfrentarse a él como una esposa herida. Se enfrentaría a él como lo que era, una socia defraudada. Su primera llamada no fue a una amiga ni a su madre. Fue para concertar una cita con Elena Valcárcel. En los círculos legales de Madrid, Elena no tenía un apodo, tenía un título: La Hiena. Era una leyenda, una abogada de divorcios tan feroz y meticulosa que se decía que podía encontrar grietas en un bloque de granito. Su tarifa era astronómica y su lista de espera un muro. Pero Isabela no era una clienta cualquiera. El despacho de Elena era como ella, minimalista, caro y sin un ápice de sentimentalismo. No había fotos familiares, solo arte moderno y una vista imponente de la Castellana. Elena, una mujer de unos 60 años con el pelo plateado, cortado a la perfección y unos ojos que parecían escanear el alma, la observó en silencio mientras Isabela se sentaba. La mayoría de las mujeres que se sientan ahí vienen a llorar, dijo Elena, su voz grave y sin inflexiones. Usted no. Llorar es un lujo que no me puedo permitir, respondió Isabela, su tono tan profesional como si estuviera en una junta directiva. Vengo a trabajar. Deslizó una memoria USB sobre la impecable mesa de caoba. Un resumen preliminar. He rastreado cada transferencia, cada gasto sospechoso del último año y medio. He cruzado las fechas con su agenda de viajes y he encontrado las solicitudes de crédito con mi firma falsificada. Todo está documentado. Elena Valcárcel levantó una ceja, un movimiento casi imperceptible. Cogió la memoria USB. Por primera vez en mucho tiempo, una sombra de sonrisa se dibujó en sus labios. Señora Morales, dijo, creo que usted y yo vamos a hacer un trabajo excelente. Así comenzó la contraofensiva silenciosa. De cara al público, Isabela se convirtió en una estatua de dignidad. Volvió al trabajo con la cabeza alta, su ropa impecable y una serenidad que desconcertaba a quienes esperaban verla, desmoronada. Asistía a los eventos sociales a los que estaba obligada a ir, a veces cruzándose con Martín, que la miraba con una mezcla de arrogancia y una incipiente inquietud. Él esperaba un escándalo.
lágrimas, reproches. Lo que recibió fue una indiferencia cortés que lo desarmaba por completo. Le sonreía con una amabilidad gélida que le helaba la sangre, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Pero de noche, su apartamento se transformaba en un centro de operaciones. El santuario de paz era ahora una sala de guerra. El zumbido del escáner, el clic constante del ratón, el olor a café cargado a las 3 de la mañana. Con la ayuda del equipo de forenses contables de Elena, desenterraron cada mentira. Cada extracto bancario era un capítulo de su engaño. La factura de una joyería en Serrano, fechada en el cumpleaños de Sofía. La reserva en un hotel de lujo en Lisboa durante un viaje de trabajo en solitario. Los cargos recurrentes en restaurantes a los que nunca habían ido juntos. Y el apartamento de Chamberí, el nido de amor. Isabela consiguió los planos, las escrituras, el contrato de compraventa, todo financiado con una línea de crédito asegurada con acciones que ella había heredado de su padre. Ya no sentía dolor al ver las pruebas. Sentía una claridad purificadora, una rabia fría y precisa. Cada documento era un ladrillo más en el muro de su nueva fortaleza. Él no la había visto. Había visto a la esposa, a la compañera, al apoyo emocional. Nunca vio a la banquera que gestionaba carteras de 9 cifras antes del desayuno. Nunca entendió que su mayor activo era también su mayor amenaza. Martín creía que la partida se jugaba en el tablero del amor y la culpa. No se daba cuenta de que Isabela había cambiado de juego. Ahora estaban en su terreno, el de los números, los contratos y las consecuencias. La red estaba tejida, cada hilo una prueba irrefutable, cada nudo apretado con una lógica implacable. El tiempo de las emociones había terminado. Se acercaba el día del ajuste de cuentas, y ella, Isabela Morales, la banquera, estaba lista para cerrar la cuenta. Definitivamente, la sala de mediación era fría, no solo por el aire acondicionado, sino por el silencio de mármol que lo impregnaba todo. Era un espacio sin alma, diseñado para desmantelar vidas con la asepsia de un quirófano. Martín se sentó frente a ella, con una arrogancia que ya empezaba a resquebrajarse en los bordes. A su lado, su abogado, un hombre de rostro adusto. Al lado de Isabela, Elena. Valcárcel, la hiena, permanecía inmóvil, una pantera lista para el ataque. Isabela no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Abrió una carpeta negra sobre la mesa y deslizó una hoja de cálculo hacia su todavía marido. Su voz era tan calmada como la de un auditor presentando sus conclusiones. Transferencia del 14 de febrero, a una cuenta vinculada a la joyería Suárez. La descripción dice, regalo de aniversario. Nuestro aniversario es en octubre, Martín. Y el collar que me regalaste era de otra tienda. Martín palideció. Ella deslizó otro documento. Solicitud de crédito, 2 de mayo, a mi nombre, con mi firma. Hizo una pausa, mirándolo directamente a los ojos. Una falsificación excelente, por cierto. Nuestros peritos la admiran, pero es una falsificación. El abogado de Martín carraspeó, intentando intervenir. Mi cliente, su cliente, interrumpió Elena Valcárcel con una voz de seda y acero. Ha cometido fraude, falsificación de documentos mercantiles y apropiación indebida, y apenas estamos calentando. Isabela empujó la última carpeta. Dentro, la escritura de propiedad del apartamento de Chamberí. Y esto, el nido de amor, financiado con las acciones que heredé de mi padre. Acciones que pusiste como garantía sin mi conocimiento. Se reclinó en su silla. El trabajo estaba hecho. Tenemos 2 caminos, Martín. El primero es un acuerdo de divorcio. Me devuelves hasta el último céntimo, con intereses. Me cedes tu participación en todos nuestros bienes conjuntos y asumes todas las deudas que generaste. Tu firma de abogados recibirá una notificación anónima sobre tus prácticas poco éticas.
Tu carrera quedará herida, pero quizás sobreviva. Levantó una ceja. El segundo camino es que yo entregue esta carpeta a la fiscalía. Entonces no hablaremos de divorcio, sino de una condena penal. Años de cárcel, Martín, y un escándalo público que arrastrará tu nombre, el de tu amante y el de tu prestigiosa firma por el fango. Lo miró, no con odio, sino con una distancia glacial. Tú eliges. El carismático y brillante abogado se desmoronó. La máscara cayó, revelando a un hombre pequeño y asustado. Miró a su abogado en busca de una salida, pero el hombre solo negó con la cabeza. Estaba atrapado, vencido. Su guerra no la había perdido en la cama, sino en una hoja de cálculo. Martín firmó todo. Salió de aquella sala sin mirar atrás, despojado no solo de su fortuna, sino de la fachada que lo sostenía. Sofía, la mujer por la que lo había arriesgado todo, desapareció de su vida en cuanto el primer rumor sobre su retiro forzoso de la firma llegó a los titulares. Su amor no era por el hombre, era por el estatus que él representaba. Y un hombre en la ruina no tenía estatus alguno. Los amigos que antes lo adulaban ahora cruzaban la calle para no saludarlo. Los socios le dieron la espalda. Su mundo, construido sobre el encanto y las apariencias, se había evaporado. Se encontró solo en un pequeño apartamento alquilado, rodeado de cajas que no se molestaba en desempacar, con la única compañía del eco de sus malas decisiones. Había sembrado vientos de engaño y ahora cosechaba la tempestad de la soledad. 6 meses después, el sol de la tarde entraba por el ventanal de la oficina de Isabela. La misma oficina, pero ahora se sentía diferente, más suya. Había una serenidad en su rostro que no estaba allí antes. No era la serenidad ingenua de la confianza ciega, sino la calma forjada de quien ha caminado por el fuego y ha sobrevivido. Su teléfono sonó. Una voz de mujer, temblorosa, al otro lado de la línea. «Señora Morales, disculpe la molestia, me llamo Laura. Soy la esposa de un antiguo socio de Martín». La mujer tragó saliva. «Me enteré de lo que usted hizo, de cómo lo descubrió todo. Yo creo que mi marido está haciendo lo mismo conmigo. Los viajes, el teléfono, no sé qué hacer». Isabela se giró en su silla y observó el horizonte de Madrid. Los edificios recortándose contra el cielo anaranjado. Las cicatrices de la traición ya no dolían. Se habían convertido en un mapa, en una guía. Una leve y determinada sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alegría, sino de propósito. «Cuéntemelo todo, Laura», dijo con una voz suave pero inquebrantable. «Desde el principio, y por favor, no borre nada. La traición no es un final, es una encrucijada. Puede ser el abismo que te consume, o el horno que te obliga a forjarte de nuevo, en un metal más duro, más resistente». Isabela había sido reducida a cenizas en una fiesta de cumpleaños, humillada frente al mundo que tanto se había esforzado en construir. Pero de esas cenizas no renació la misma mujer. Renació una mujer que ya no dependía de contratos ajenos, porque finalmente había aprendido a leer la letra pequeña del suyo propio. Una mujer que entendió que el verdadero poder no reside en controlar el mundo exterior, sino en ser la dueña absoluta de tu mundo interior. Su futuro ya no era una hoja de cálculo predecible, sino un libro con las páginas en blanco, esperando a que ella, y solo ella, escribiera el resto de la historia. Cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás viendo, me encantará leerte. Y no olvides suscribirte para no perderte más historias como esta.